El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. Sábado de la 32ª semana del tiempo ordinario. Lectura del libro de la sabiduría. Un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche, su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó como paladín inexorable desde el trono real de los cielos al país condenado. Llevaba la espada afilada de tu orden terminante, se detuvo y lo llenó todo de muerte. Pisaba la tierra y tocaba el cielo, porque la creación entera, cumpliendo tus órdenes, cambió radicalmente de naturaleza para guardar incolumes a tus hijos. Se vio la nube dando sombra al campamento, la tierra firme emergiendo donde había antes agua, el mar rojo convertido en camino practicable y el violento oleaje hecho una vega verde. Por allí pasaron en formación compacta los que iban protegidos por tu mano, presenciando prodigios asombrosos. Retozaban como potros y triscaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Palabra de Dios. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Canten al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicia de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezaba. Recuerden las maravillas que hizo el Señor, porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de triunfo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. El comienzo de este Evangelio nos sitúa en la lección y el aprendizaje que Jesús está dando a sus discípulos. Empezó el Evangelio de hoy diciendo, para explicar a sus discípulos cómo tenían
que orar siempre sin desanimarse. Ahí está el secreto de este pasaje que nosotros hemos escuchado. Jesús, en primer lugar, enseñando a sus discípulos. En segundo lugar, la manera que hay que orar. Orar sin desanimarse. La oración ciertamente constituye el pilar central en la relación y en la intimidad entre nosotros y Dios. Nos relacionamos orando. Y Jesús es el primero en darnos el ejemplo perfecto de cómo, cuándo y qué tiempo hay que dedicar a la oración. Pasaba la noche entera orando. Oraban antes de hacer algunas actividades. Oraban sobre los alimentos. Jesús viene a ser la fuente misma de la oración, puesto que la oración es vital para nuestra vida interior y espiritual. A veces nos escondemos detrás de la pereza, detrás de los trabajos, detrás del cansancio para no orar, para evitar entrar en comunión con Dios. Y justamente eso es un pecado. No dedicar tiempo a la oración no es una excusa válida, porque eso traduce nuestra falta de amor con Dios. Santa Teresa de Ávila siempre nos decía que orar es un diálogo con aquel que sabemos que nos ama y en definitiva es un trato de amistad. Así Santa Teresa definía la oración, un trato de amistad, sabiendo que hablando con aquel que nos ama siempre nos escucha. Y el Señor dio una palabra que identifica al juez. Nos dice, fíjense en lo que dice el juez injusto. ¿Por qué el juez es injusto? Justamente porque no tiene el temor de Dios. La falta del temor de Dios nos lleva a una práctica injusta hacia los demás, pero aún de esa injusticia a un secreto, la insistencia en lo que pedimos a lo injusto. Eso nos hace ver y creer y entender que la voz del inocente, la voz de aquel que tiene temor de Dios, es la voz que vencerá. Es la voz que logrará la victoria, pero para eso es necesario insistir. Y de ahí viene la primera lección que nos enseña este versículo. Jesús nos enseña cómo que hay que rezar sin desanimarse. A veces nos desanimamos fácil porque pedimos tanto que Dios haga nuestra voluntad que no tenemos la paciencia de esperar cuando Dios está actuando. Y queremos que Dios actúe de la manera que nosotros mismos deseamos. Hermanos y hermanas, es el tiempo para ir retomando nuestras oraciones, retomando esta relación y esta intimidad con el Señor. Es necesario que tenemos el temor de Dios. El temor de Dios no es el miedo castigadora, sino del que viene del respeto y del amor a Dios, del amor a su palabra, del amor a su mandamiento, el amor incluso de ofender justamente porque amamos. Si estamos en la justicia, si estamos en la verdad, nunca vamos a querer ofender a Dios. Así que pidamos a Dios que nos ayude y que nos siga enseñando a orar sin desanimarnos, a orar sin perder la paciencia, a orar no para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que nos enseñe y nos ayude y nos dé la fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Que la gracia y la paz del Señor nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En verdes praderas